Griselda Blanco, apodada la Viuda Negra y la Madrina, es una figura que resuena con un eco escalofriante en los anales del crimen organizado. Nacida en Cartagena de Indias, Colombia, el 15 de febrero de 1943, su vida fue una mezcla letal de astucia, ambición y una violencia despiadada que le permitió ascender a las más altas esferas del narcotráfico, dejando un rastro de sangre y miedo a su paso. Desde muy joven, Griselda mostró una inclinación hacia el crimen que no haría sino intensificarse con los años. A los 11 años, ya había fundado una banda de carteristas en los peligrosos vecindarios de Medellín, donde se mudó con su madre. La difícil situación económica y los abusos en su hogar la empujaron hacia un camino de delincuencia implacable. A los 14 años, huyó de casa para escapar de las agresiones sexuales del esposo de su madre y comenzó a ganarse la vida en el mundo del delito, sin tener que rendirle cuentas a nadie. Su primera incursión en el matrimonio no fue menos turbulenta. Se casó con Carlos Trujillo, un falsificador de documentos, con quien tuvo 3 hijos, Dixon, Uber y Osvaldo. Sin embargo, la relación se deterioró hasta el punto en que Trujillo tuvo que huir bajo la amenaza de muerte de Griselda, solo para morir poco después en circunstancias sospechosas. Aunque oficialmente se dijo que falleció de cirrosis, siempre quedó la sombra de la duda sobre la implicación de Griselda en su muerte. El segundo matrimonio de Griselda con Alberto Bravo, un contrabandista colombiano, marcó su entrada a gran escala en el tráfico de drogas. Juntos emigraron a Estados Unidos, estableciéndose en Queens, Nueva York. Aquí, Griselda comenzó como mula, contrabandeando sustancias ilícitas dentro de su propio cuerpo. Sin embargo, su ambición y falta de escrúpulos pronto la llevaron a escalar posiciones, hasta el punto de asesinar a Bravo en un bar de Nueva York, tras sorprenderlo con otra mujer. Su tercer esposo, Darío Sepúlveda, también encontró un final trágico. Con él tuvo a su cuarto hijo, Michael Corleone Sepúlveda Blanco, cuyo nombre refleja la admiración de Griselda por la película El Padrino. Darío, alarmado por el peligroso estilo de vida de su esposa, intentó huir con su hijo, pero Griselda los localizó en Medellín y, sin dudarlo, eliminó a Sepúlveda, como había hecho con Bravo y posiblemente con Trujillo. El apodo de Viuda Negra se convirtió en un símbolo de su capacidad para utilizar y luego desechar a los hombres en su vida. Pero su reputación no se limitaba a sus relaciones personales. Se le atribuyeron hasta 240 muertes, y su frialdad y crueldad la hicieron una figura temida incluso entre los criminales. Su relación con Pablo Escobar, quien fue su protegido y luego su rival, es un testimonio de su influencia y poder en el mundo del narcotráfico. Escobar, uno de los nombres más temidos en la historia del crimen, llegó a enfrentarse a Griselda en una guerra mortal de asesinos, donde ambos desplegaron sus sicarios en un intento de eliminar al otro. El imperio de Griselda en el tráfico de drogas floreció especialmente en Miami durante los años 70 y 80. En el apogeo de su negocio, ganaba cerca de $80 millones al mes y tenía más de 600 personas en nómina. Su ingenio criminal la llevó a innovar en métodos de contrabando, como la creación de una línea de ropa interior con compartimientos secretos para transportar drogas. Este ingenio le permitió superar muchas de las dificultades que otros traficantes enfrentaban y consolidarse como una de las figuras más poderosas y temidas del narcotráfico. La relación entre Griselda Blanco y Pablo Escobar es uno de los aspectos más fascinantes y complejos de su vida. Aunque ambos son reconocidos como 2 de los capos más notorios en las historias del narcotráfico, su relación comenzó como una mentoría y terminó en una feroz rivalidad que dejó una estela de muerte y destrucción. A principios de los años 70, cuando el joven Pablo Escobar apenas comenzaba su carrera criminal robando automóviles y traficando pequeñas cantidades de droga en Medellín, Griselda Blanco ya había establecido una operación de contrabando de drogas a gran escala en Estados Unidos. Se dice que Griselda, con su experiencia y recursos, ayudó a Escobar a entrar en el negocio del narcotráfico internacional. Según algunas versiones, ella le enseñó las técnicas y estrategias necesarias para traficar grandes cantidades de cocaína a través de las fronteras. Sin embargo, la naturaleza de los negocios lícitos y el carácter despiadado de ambos eventualmente los llevó al conflicto. A medida que Escobar crecía en poder y ambición, la alianza inicial se transformó en una competencia mortal. La disputa territorial por el control del lucrativo mercado de la cocaína en Estados Unidos llevó a una guerra sin cuartel entre sus organizaciones. Esta guerra fue un juego mortal de asesinos y traiciones.
donde ambos capos delegaron a sus sicarios para eliminar a los miembros del bando contrario. Uno de los episodios más oscuros de esta guerra fue el enfrentamiento directo entre las redes de sicarios de Griselda y Escobar. Se dice que ninguno de los dos tenía miedo al otro, a diferencia del temor que inspiraban en todos los demás. La ferocidad de esta rivalidad fue tal que, según algunos relatos, ambos tenían una lista de objetivos a eliminar, y los sicarios competían con cumplir con los encargos de la manera más eficiente y brutal posible. En medio de este caos, uno de los sicarios más leales y eficientes de Griselda, Jorge Ayala, desempeñó un papel crucial. Ayala fue responsable de muchos de los asesinatos ordenados por Griselda, y su testimonio más tarde sería vital para la condena de ella en Estados Unidos. Sin embargo, Ayala también fue protagonista de un escándalo que cambiaría el curso del juicio contra Griselda en Florida. Ayala comenzó una relación sexual telefónica con 2 secretarias de la Oficina Fiscal Estatal, lo que desacreditó su testimonio y salvó a Griselda de la pena de muerte. Tras su liberación y deportación a Colombia en 2004, Griselda intentó mantener un perfil bajo, aunque las autoridades estadounidenses seguían monitoreando sus movimientos. En 2008, descubrieron que había hecho contacto con un individuo conocido como el Jedi, relacionado con delitos graves en Ecuador, lo que sugirió que Griselda aún mantenía algún nivel de influencia en el mundo del narcotráfico. Finalmente, el destino alcanzó a Griselda en 2012, cuando fue asesinada en Medellín. Su muerte fue irónicamente similar a las muchas que ella misma había ordenado. Un sicario en motocicleta le disparó mientras ella salía de una carnicería. Este método de asesinato, conocido como motosicario, fue una de las tácticas que Griselda había popularizado durante su reinado criminal. Así, su vida culminó de manera tan violenta y dramática como había vivido. Los lazos entre Griselda Blanco y Pablo Escobar son un recordatorio de cómo las alianzas en el mundo del crimen pueden transformarse rápidamente en rivalidades letales. La vida de Griselda Blanco es un sombrío recordatorio de cómo la ambición desmedida y la violencia pueden llevar a una existencia marcada por la muerte y el terror. Desde sus inicios en las peligrosas calles de Medellín, hasta convertirse en una de las mujeres más temidas y poderosas del narcotráfico. La historia de Griselda está llena de traiciones, asesinatos y una insaciable sed de poder. Su relación con Pablo Escobar, que comenzó como una alianza estratégica y terminó en una feroz rivalidad, es un reflejo de la brutalidad y complejidad del mundo del crimen organizado. Griselda Blanco no solo dejó un legado de violencia y temor, sino que también cambió para siempre las dinámicas del narcotráfico. Su capacidad para innovar en métodos de contrabando y su despiadada eficiencia en el manejo de su imperio delictivo la convirtieron en una figura legendaria, pero también en un objetivo inevitable para la justicia y sus enemigos. Su violento final a manos de un sicario en Medellín cerró el capítulo de una vida llena de excesos y crueldad, dejando una marca indeleble en la historia del crimen. Si esta historia te ha impactado, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo más relatos sobre las figuras más fascinantes y aterradoras del mundo criminal. Y ahora te invitamos a comentar, ¿crees que la rivalidad entre Griselda Blanco y Pablo Escobar podría haber terminado de otra manera? Déjanos tus opiniones en los comentarios.